Buenas tardes y buenos días, medios días ya, ¿verdad, Rosalinda? En México, en Latinoamérica y para aquellos que nos estéis escuchando, bienvenidos al canal de Tu Psique, de La Voz de Tu Psique, que hoy tengo el placer de estar de nuevo con Rosalinda. Para mí siempre es un placer porque la verdad es que me encanta cómo expresas todo. Os presento a Rosalinda García Torres. Ella es psicóloga clínica, morfopsicóloga, grafóloga y, bueno, para mí una persona que tiene un gran conocimiento sobre toda la visión que tienes, Rosalinda, de marcar todo esto de la psique, de la psicología, del ser humano, de la estructura de la personalidad. Y bueno, me presento, ya me conocéis, yo soy José Feliciano Borrego y tengo el placer de tener hoy el capítulo número 16, Neuróticos. Rosalinda, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal, José? Pues yo muy feliz de nuevamente compartir contigo en este espacio, que la verdad siempre que vengo es mágico y es muy revelador y podemos tocar temas que sé que a muchas personas les van a servir mucho, entonces eso me da mucho gusto ser parte de esto. De pronto ya no te escuché. Perdona, sí, que es un placer que para mí también lo es y que yo disfruto muchísimo, muchísimo porque siempre, pues, no solo los oyentes, que también me lo retransmiten, sino que yo aprendo muchísimo. Así que, bueno, quería que me explicases. Bueno, vamos a empezar, si te parece, con qué es neurótico, ¿no? ¿Qué definimos cuando hablamos de una persona neurótica? Ok, pues mira, tenemos una tipología muy especial y que de alguna manera se puede considerar sana, claro, dentro de los niveles que se pueda manejar. Y entonces la neurosis implica la exacerbación y expresión emocional en las personas, lo cual les da capacidad de reacción que tiene mucho que ver con cada elemento de influencia del entorno que les incita, que les puede influenciar para reaccionar, lo cual nos hablaría de una persona con una salud dentro de lo que cabe, que puede presentar tanto los planos emocionales positivos como los negativos intensificados. Y No. cuando una persona se puede considerar un neurótico o entrar en el neuroticismo sano, tendrá bastante conciencia y empatía, que es lo que más mueve y rige sus comportamientos debido a este conector con lo social, con el plano íntimo, personal, emocional, y de esta manera pues interactúa con el mundo. Si estos elementos estuvieran exagerados o llevados a unos niveles donde existe algún tipo de elemento en la experiencia, trauma, procesos de síndrome, evidentemente el tipo de neurosis se consideraría negativo. Ujú. Entonces, la sensibilidad emocional en un neurótico está exacerbada, podríamos decir. Así es, está a flor de piel y tienen esta capacidad de reaccionar emocionalmente. Muy diferente que dentro de, fíjate que las prácticas psicoanalíticas y sobre todo por Jacques Lacan, un psicoanalista que fue adentrándose también en el estudio de la psique, detectaba el neurótico, el perverso y el psicótico, que son como tres pisos en los que Sigmund Freud ya había adentrado a través de la neurosis, a decir, si eres neurótico, date bien servido porque te fue bien en este plano de clasificar, ¿no? Cómo es tu personalidad. Un perverso estaría en la ausencia total de las reacciones emocionales. Por eso es que ahí podríamos encontrar trastornos como antisociales, el antisocial de la personalidad que implica cero empatía, cero conexión de conciencia respecto a las normas, generar nuevas líneas de comportamiento que regularmente rompen las estructuras sanas de convivencia y pueden transgredir. Y en el caso de lo psicótico, tenemos personas que distorsionarán la realidad. Por lo tanto, ahí tenemos otro tipo de trastornos mentales a nivel psicótico, trastornos de la personalidad a nivel perverso y trastornos emocionales o trastornos neuróticos para los neuróticos, ¿no? Y ahí es donde podemos ir, ok, medimos, sabemos a qué grupo pertenecemos. Y yo te puedo decir con toda seguridad que una persona que está interesada por estos temas para su mejora, que incluso se adjudica a veces el neurótico, yo tengo todo, ¿no? Todo lo que leo, todo lo que escucho, todo lo que me dicen, yo ya me adjudiqué eso porque el nivel de conciencia que regularmente
hablamos de un valor positivo, de una característica positiva, ser consciente. Al llevar a cabo el neurótico un proceso de conciencia, lo lleva a la culpa, a adjudicarse todo lo peor, a preocuparse por tener algún tipo de trastorno que pueda transgredir el bienestar de otros. Entonces vive continuamente también la culpa, los miedos, la sorpresa de maneras muy excedidas. Me parece interesantísimo, sobre todo, quiero que nos hagas una aclaración. ¿Una persona neurótica está asociada como, por ejemplo, una persona histriónica? O sea, ¿estaría ligado? Sí puede, el histrionismo como trastorno histriónico de la personalidad se puede presentar en cualquiera de las tres tipologías que mencioné, pero en el caso de los neuróticos estaría ahí para solventar de alguna manera la falta de atención, sobre todo que hay un faltante importante de reconocimiento en la infancia por alguno de los progenitores, casi siempre referido por el faltante de una figura paterna, y por eso hay más casos de histrionismo en mujeres que buscaban la atención natural de este proceso de un complejo de Electra, ¿no? En el caso de los masculinos, tenemos el complejo de Edipo y ahí se puede detonar ese histrionismo también, que es la competencia con el padre. Entonces, esto es natural, podemos tener fases de histrionismo como hemos visto en otras entregas que están bien, de alguna manera bien encaminadas por supervivencia en la infancia. A partir de los 13 años en adelante, si esto continúa, la persistencia nos llevaría a desarrollar el trastorno ya en la adultez. Y por otro lado, generar también el hecho de que, fíjate que un neurótico llega a ser tan concienzudo o tan temeroso de poder hacer lo correcto, que incluso llegaría a tener excesos del pensamiento como una ansiedad generalizada o algún tipo de rasgo de miedo, de obsesión con algo, que podría pasar hasta el punto extremo del psicótico. Ahí podríamos encontrar trastornos incluso como dentro del histrionismo, algún trastorno alimenticio, ¿no? O personas con disformia corporal que ya no pueden ver la realidad ante el espejo y empiezan a transgredir su cuerpo por alimentación, por cirugías o por otros hábitos que además les lleven entonces a distorsionar su propia imagen, que no puedan ver la realidad o empiecen a tener algún tipo de reacción paranoide. Por eso es que es muy delicado que si nuestro plano neurótico no es moderado, no lleva un proceso adecuado, un acompañamiento pues recurrente en nuestra vida de la terapia, es puede ser muy altamente probable que debido a los eventos que experimenta el neurótico, no tenga un control de cómo la psique y la emoción se desmiden y llegue hasta ese punto de verdad distorsionar la realidad. De hecho, algunos neuróticos que tú dices, no es psicópata, no es una persona que esté dañado mentalmente, pero ya empezó a creer en cosas o a sentir o a percibir de una manera que le genera la distorsión de esta realidad, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues entonces podríamos hacer una diferenciación que una persona neurótica, si no se trabaja bien, si no lo tiene bien enfocado y se desmesura, se desborda mucho, podría pasar a una psicosis, ¿no? Entonces, la psicosis sería como una obsesión donde las personas perciben cosas que los demás no. Es una forma de distorsión de la realidad muy profunda, ¿no? Y sin embargo, corrígeme si me equivoco, por lo que estamos hablando, el neurótico lo que haría sería como ser muy reiterado en su pensamiento, es muy repetitivo, ¿no? Un proceso muy una y otra vez, como un pensamiento rumiante que le lleva siempre a obsesionarse casi desde la perfección, desde no ser una persona que se satisfaga fácilmente con lo que piensa, no, y es un pensamiento reiterado y una y otra vez y otra y otra vez. Y eso entra en lo que llamamos estás neurótico, ¿no? Estás pensando demasiado, te estás obsesionando. Así que podríamos decir que la psicosis es el proceso por el cual una persona empieza a percibir cosas que no son reales y que el neurótico lo que hace es obsesionarse con un pensamiento recurrente donde entra en bucle una y otra vez con algo en que realmente no es que lo distorsione, sino que lo exagera, ¿no? Lo machaca de alguna forma. Así es, y ya estaríamos hablando de otros temas, porque mira, esto que tú me mencionas del histrionismo, finalmente sería la neurosis de histeria.
Hay de obsesión, de histeria, de fobia. Hay de estos tres tipos. ¿Y qué crees que los tres tipos me pueden llevar a una desconexión de la realidad por la repetición o la intensidad con la que se perciben los elementos del entorno? ¿No? Si me voy por la neurosis obsesiva, vamos a encontrar situaciones repetitivas, TOC, ¿no? Todo tipo de manías que si se exacerban llevan a la persona a la desconexión, incluso aislamiento social, donde el propio mundo en el que interactúan a veces es solo su psique, su casa, su espacio, y vemos acumuladores de todo tipo de cosas, ¿no? Como hasta de animales, ¿no? Que me dicen, hay una famosa personaje de los Simpson que es la mujer de los gatos. Y esta tipología me hablaría de una neurótica obsesiva que tiende a generar brotes psicóticos al momento de interactuar únicamente con animales sin identificar la insalubridad y el daño que genera a sí misma y a los animalitos, Mm. por ejemplo. Así Ajá. como al revés, los que son obsesivos de la limpieza llegarían a puntos exagerados en el que pueden tener delirios sobre las bacterias y la suciedad, cómo se les suben en las manos y pasan por su cuerpo y tienen una serie de percepciones, según ellos, evidentemente, que son delirios, que no son reales. Ujú. Ya Ese sería entraría, el ya obsesivo. entraría un poco en ese proceso más psicótico, ¿no? Rozando un poco la psicosis, ¿no? De empezar a observar delirios o sea, que la neurosis nos puede hacer empezar a obsesionarnos. No deja de ser un proceso de obsesión, el neurótico, ¿no? El neurótico está obsesionado o tiene como manías, ¿no? O como que empieza a Ujú. obsesionarse con un pensamiento. Y el problema de esto es que cuando te lleva eso a la obsesión, la recurrencia del pensamiento nos puede llevar a otros procesos. Digamos que podría ser como un proceso inicial para llegar a otros procesos más graves, ¿no? Así es. Y fíjate que, por ejemplo, tú que me mencionas de el histrionismo sería parte de, pues, entonces de lo que te mencionaba, la neurosis histérica, incluso nos lleva al plano de somatizar enfermedades o creer de forma hipocondríacos, ¿no? Que detectan que casi, casi se les para el corazón y ahí vendrían muchas etapas de ansiedad, de depresión, de cambios constantes, abandono de la propia vida, aislamiento del mundo, disfuncionalidad para poder interactuar con los estudios, el trabajo, las personas a nivel social. Y ahí viene un sentido de pérdida donde no se puede mantener la continuidad de la vida, ¿no? Hay una pérdida, tomas de decisiones que le cuestan culpa a la persona porque siente que no hizo lo correcto al elegir tal casa que se compró, tal empleo en el que entró y sufren por las pérdidas de todo. El fin de los ciclos les pesa mucho, aunque a veces son ellos los que generan la pérdida o el final, la finalización de un ciclo laboral, de una pareja, etcétera. Entonces, hay muchísimos síntomas ya a nivel somático. Y fíjate que Sigmund Freud, en el caso de estudio Ana O, que es un caso muy interesante porque de ahí se toman los referentes para muchos psicodiagnósticos, era una mujer histérica que no le daban el porqué de dónde y el origen de los aspectos fisiológicos que presentaba y enfermedades como parálisis del cuerpo, problemas a nivel de matriz, por eso el íster significa matriz de la etimología, lo referían más para las mujeres y se detectaba un faltante en las estructuras incluso de la sexualidad, rechazo de la sexualidad o anomalías. Entonces, en antaño veíamos personas que atendían la histeria, te voy a decir con qué, con algunos rudimentarios elementos de masturbación, que de esa manera tenían una fila larga de mujeres que cada X tiempo para quitarse la histeria iban con estas personas. Y eso fue durante mucho tiempo el tratamiento, hasta que Sigmund Freud pues realmente detecta, estudia y evalúa que los faltantes a nivel de emociones, la pérdida del padre de esta mujer y todo eso eran lo que le detonaba en somatizar problemas físicos, donde llamar la atención ahora era por medio de la enfermedad o no poderse mover, por ejemplo. Ujú. ¿No? Necesidad de llamar la atención. Y yo creo que ahí en la parte de neurosis histérica entrarían trastornos alimenticios, por ejemplo. Ajá.
Qué interesante, ¿no? ¿Podríamos decir que todos tenemos un puntito o hemos podido tener de neurosis? Es decir, ¿hay alguien que esté libre de esto? Bueno, la neurosis, como se trata de la expresión emocional exacerbada, no lo veríamos en personas que tienen algún daño en su estructura de personalidad, como los perversos. El Ajá. trastorno antisocial, de donde conocemos los términos psicopatía, sociopatía, por ejemplo, seres sin conciencia y sin empatía. Mm. No pueden contactar porque no experimentan emociones bioquímicamente hablando y en el plano de lo que es subjetivo, pero conocemos que es real, que son las emociones. Ajá. Bueno, entonces, ¿me podrías o nos podrías explicar para que los que nos siguen nos lo comprendan, cómo podemos llegar aquí? O sea, ¿qué vías hay? Hay muchas, ¿no? Entiendo que hay muchas, porque estamos hablando de una disfunción de la gestión emocional o exacerbar las emociones, llevarlas a la intensidad, ¿no? Yo fíjate que hay una cosa que cuando trabajo con las personas aquí a nivel personal, con sesiones o con las clases, o asesor o algún deportista, siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las intensidades emocionales, tanto sea una emoción, hay mucha gente que vive con la alegría inflada, ¿no? Que sería la euforia, viven en una euforia constante, muy inflado, muy artificial, o hay personas que viven incluso en procesos de pasar de la bipolaridad, ¿no? Que se Ujú. pasarían de un extremo de euforia o de alegría a tristeza profunda. Siempre recomiendo, ¿no? Es decir, cuidado con esas intensidades emocionales porque lo que hacen es que te hacen pasar muy rápido de un lado a otro y gestionar esa recuperación para poder tener una regulación en un estado emocional más medido. Esto es complicado, pero es lo necesario, ¿no? Entonces, aparte de esto, de vivir situaciones muy intensas, pasar de una emoción muy intensa a otra, que estaríamos ya entrando en un riesgo de entrar en procesos bipolares, ¿no? De la personalidad. ¿Cuáles son más los procesos, aparte de lo que has dicho del histrionismo, de algunas cuestiones como el faltante de paterno, como algunas cuestiones, ¿no? Que ya se inician en la estructura de la personalidad de la infancia? ¿Qué más procesos nos pueden llevar o qué situaciones nos pueden llevar a esto? Pues mira, como la base principal, según lo que nos dice el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, se trata de que la neurosis es el resultado del conflicto entre el yo y el ello. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hemos hablado de la estructura de la personalidad del super yo les voy a poner, es un angelito que te dicta normas morales y ese está muy elevado para el neurótico. Tiene miedo de romper las reglas, sabe que hay un tipo de funciones que debe seguir en su vida, que hay reglamentos, que todo esto, ¿no? Que hay consecuencias. Y eso lo puede mantener un tanto reprimiendo todo el lado negativo. Pero el conflicto verdadero de la neurosis se encuentra entre el yo, que es el que va a decidir entre el diablo y el ángel. El ángel lo tenemos bien, súper yo, hasta exagerado para el neurótico. El diablito es el ello, ¿no? Que nos da mundo instintivo, placeres físicos, todo lo que quiero lo puedo tomar sin importar las consecuencias. Entonces, el conflicto está entre la emoción que tiene a veces el deseo de experimentar o manifestarte de una forma y que el ello, como ese diablillo, te dice, hazlo. ¿Tienes ganas de ese coche que está ahí estacionado? Tómalo, es para ti, disfrútalo. ¿Por qué te vas a privar de esto? ¿Te gusta esa persona que está ahí parada? Bésalo, tómalo, ve más allá. ¿Tienes ganas de decirle a tu jefe que se vaya, pero, ¿no? Ya te imaginarás hasta dónde. Ve y hazlo. Por ende, el conflicto es muy fuerte porque choca esa parte de la emoción donde concientiza a través de la experiencia, de los valores, de las consecuencias a lo mejor comprobadas en el pasado, que dice, no puedes dañar, no puedes transgredir, no puedes invadir, no debes romper las reglas, te pueden llevar a la cárcel, te va a pasar esto, consecuencias, ¿no? Por eso es que vemos, que fíjate, el neurótico de repente podría cometer un resbalón, errores, pero las experiencias posteriores van a ser de una culpa terrible, tratando de reparar el error, incluso hasta someterse a otros para que lo perdonen o le den este lado de expiación de la culpa que vive, a diferencia de una persona que sería un perverso, un psicópata, un sociópata, que te
genera tal nivel de daño, te puede hacer todo lo que quiera, toma lo que quiere, sí le hace caso a ese ello, que es el diablito, y hace lo que quiere, toma lo que quiere, no le importan las consecuencias, y ahí les va algo, que los neuróticos tienen mucho miedo de las consecuencias de las cosas y son muy conscientes, pero cuando le toca aplicar consecuencias o enseñarle conciencia a las personas o marcarles límites, no lo hacen y sobre todo se topan con perversos que en su estructura lo único que van a es transgredirlos y hacerles dudar de que si están bien o están mal, quién procedió bien, el que se fue con el diablito o se fue con el angelito. Entonces el neurótico no solo tiene que cargar con su propia situación y características sintomatológicas, sino que también tiene que cargar con lo que muchos de los perversos le trasladan, le quieren hacer que introyecte, que proyecte, que contratransfiera y le confunden. Ese es el Ajá. verdadero tema y el sufrimiento en los orígenes. Y esto se tuvo que marcar desde pautas operativas en la infancia que regularmente todo el tema de la crianza tiene que ver con esto, que tanta exacerbación de la neurosis y de la perversión transgredió a una familia, por ejemplo, que vio una mujer histérica o algún tema fóbico elevado, vio TOCs, obsesiones, vio somatizaciones dentro de la familia, aprendió estas regulaciones de alguna manera para poder después en la adultez replicarlos y vivir el mismo conflicto neurótico. Ujú. Ah, pues ese es muy interesante, ¿no? Porque al final no deja de ser una persona que acaba obsesionándose y replanteándose todo. Es decir, se está replanteando si lo que está haciendo está bien, pero tiene un proceso de culpa porque desea otra cosa, pero no se lo permite. Entonces, estos son carnes de cañón que decimos en España o alimento, ¿no? Para las personas que tienen esa perversión, esa manipulación, desde un psicópata hasta un narcisista, hasta un maquiavélico o un empático oscuro, ¿no? Esta tríada oscura que al final existe y está ahí. Y estos son personas que, claro, como entran en esta, pues que son personas, podríamos decir que son personas que muestran inseguridad, que son inseguras. De parte de todos los procesos que experimenta un neurótico hay mucha inseguridad, pero también de un perverso, solo que la manifestación en cuanto a conductas son diferentes. Los mecanismos de defensa del neurótico es la autoagresión y la falta de valoración personal, así como del perverso sería el exceso, la sobrevaloración en apariencia, ¿no? Y un sentimiento alto de superioridad que esconde la inferioridad en realidad. Ajá, bueno. Y bueno, pregunta Romeo, que estamos en directo en Facebook, ¿no? Y nos está preguntando, ¿podríamos mencionar algunos rasgos físicos de los neuróticos histriónicos, por favor? Claro, pues mira, a nivel de morfopsicología, el plano psicológico se traducirá en zonas específicas, que estamos hablando, por ejemplo, de la zona media y la nariz, sobre todo, que es un receptor que nos indica y que expresa de forma inconsciente cuando hay apego, sentimiento, de alguna manera empatía, y serían nariz con aletillas marcadas, ¿no? Que presente cierta carnosidad, que sí sea de alguna manera representativa en el rostro, porque cuando vemos una nariz nulificada, casi inexistente, respingada, pequeña para el comparativo del marco facial y la anchura, veríamos que estas personas se van a la frialdad, por ejemplo. También podríamos encontrar que una neurosis excedida a niveles de verdad que se pueden ir muy negativos es cuando los rostros parecen como un romboide, porque la zona media genera una amplitud llamativa, así como podríamos encontrar que la neurosis, en términos de herida que no está superada, generaría acumulaciones en la zona abdominal, en la zona de la cintura. Ahí es en donde pone un colchón inconscientemente la persona para poder soportar el dolor infringido a nivel emocional. Ok, qué interesante poder observar esto, que sepáis las personas que no conocéis a lo mejor tanto la morfopsicología, que no es tan fácil analizar, que hay que tener un gran conocimiento sobre todo porque no es solo un factor, hay que analizar un conjunto de factores para poder determinar que la persona expresa esto, ¿no? Y al final nuestro cuerpo no deja de ser un emisor de aquello que está representando nuestra psique, ¿no? Al final no podemos no proyectar, es una prueba, la morfopsicología es una prueba proyectiva de la psique, ¿no? A través de la cual podemos comprobar aquellos aspectos de la personalidad que
por muy ocultos que lo tengamos, no dejan de representarse. Ya no digamos luego con nuestros gestos. Bueno, hemos analizado un poco las conductas, ¿no? Que serían un poco a nivel de pensamiento y de emoción, intensidades emocionales de un lado a otro, podríamos decir, o estar en una intensidad emocional. Personas que tienden a recurrir mucho a un pensamiento y quedarse muy enganchado en él, y también personas que ejercen una inseguridad, no tan a lo mejor inseguridad, pero sí indecisión o confusión en quiero esto, pero no sé si está bien, no sé, quiero esto, pero no sé si está mal, debería hacer esto. Y una vez que han pasado las cosas, debería haber hecho esto. Se cuestionan mucho, ¿no? Serían personas que se cuestionan mucho. Se cuestionan sin llegar a un resultado satisfactorio porque realmente el plano racional puede darles todas las respuestas. Sin embargo, hay una dificultad para conectar esa razón y llevarla al plano emoción, que es en donde realmente todos los seres humanos vamos a encontrar las respuestas. Si no son las más indicadas, por lo menos nos van a dar una congruencia entre lo que pienso y siento, que se llama proceso reflexivo. Eso es algo más profundo que solamente pensar por la razón. Y este conflicto entre el yo y el ello, o sea, la emoción y lo instintivo, no permite que se conecte bien con nuestra parte racional, que sería el angelito, Uh -huh. ¿no? Lo que trata de suceder aquí es como el autosabotaje, donde nuestra estructura, ahora sí que hablando como de este diablito, le dice, tú no le hagas caso al ángel, tú haz lo que tú sientas y quieras, y confunde, realmente es un plano que cohabita internamente en nosotros, en cada uno de nosotros, pero que definitivamente lleva al conflicto a la persona. Ahora, vale la pena destacar que dentro de la neurosis podemos detectar niveles que van a diferenciar qué es lo que va a requerir cada persona en el tratamiento, porque incluso no es mucho de la recomendación que a mí me gusta dar, que es farmacológica, ¿no? Cuando encontramos niveles exacerbados que incluso ponen y atentan contra el bienestar de los demás y de la persona misma. ¿Cómo podríamos encontrar depresión o una ansiedad generalizada que tengan realmente ya estados y signos conductuales peligrosos? Podríamos encontrar el trastorno de la bipolaridad, que es el maníaco depresivo, borderline, ¿no? Que buscan el riesgo, e incluso pues cualquier tipo de elemento que esté relacionado con autolesión, trastornos alimenticios, descontroles conductuales, cómo llevar a los extremos o comportamientos que realmente sean difíciles de parar, como hasta los apegos enfermizos entre las relaciones afectivas, que pueden ser desde familia, amistad, pareja. Y esto es uno de los puntos que creo que vale la pena destacar, que para poder ser diagnosticados tienen que acudir con un especialista, de preferencia psicólogo, para que les evalúe a través de ciertas pruebas y que haga una entrevista, que sería la primera consulta, para poder recopilar datos, revisar y por medio de ciertas pruebas proyectivas, psicométricas o una batería aplicable para este tipo de elementos, pueda diagnosticar si ustedes poseen y qué nivel de neurosis puede tener la persona, ¿no? En donde los delatores van a ser estados de ansiedad, como estados depresivos, como estados de alteración nerviosa ante la vida y los hechos generales y comunes. Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, al saber y reconocer cuál sería el nivel en el que se presenta para cada persona su neurosis, entender si se dirige hacia el plano histriónico, fóbico, obsesivo, depresivo, ansioso, y buscar un tratamiento que regularmente, cuando empezamos a ayudar a la persona con neurosis, es a generar una conciencia no tan exagerada, no tan polarizada, para equilibrar esas sensaciones y ayudarles a erradicar los procesos culposos e intercambiarlos por responsabilidad en la vida. Entonces, ahí podríamos lograrlo sin tocar ningún tipo de tratamiento farmacológico. En el caso de que esto se encuentre exacerbado, requerirá tratamientos que pueden indicarse desde medicación hasta internamiento, porque el nivel de neurosis puede llevar a la persona a cometer actos bastante peligrosos, como el decir, quitarse la vida, sería uno de esos, autolesionarse también, lastimar a otros, exceder en comportamientos explosivos, irascibles, que pueden terminar con maltrato hacia otros. Por ende, ahí de repente hay el término de
la madre histérica. Esa se puso histérica y empezó a golpear y empezó a lastimar y estalló, ¿no? Y generan comportamientos que a veces pueden hacer ese corte de conexión con la lógica, con la razón, y vienen los brotes psicóticos terribles. De ahí también podríamos encontrar crímenes pasionales y otro tipo de cosas que ya estamos hablando que el nivel de neurosis es excedido, no fue encontrado, detectado a tiempo y tampoco llevó un tratamiento. Y solo ante casos así sería la única manera en la que yo les diría medíquense, definitivamente. De otra manera, creo que la fortaleza interna que se tiene que trabajar para el neurótico es precisamente ser consciente de su condición y lograr establecer formas específicas en las que va a reaccionar, se le va a entrenar de alguna manera dentro del plano mental, psicológico y conductual, o sea, un cognitivo conductual dentro de la terapia podría ayudar muy bien para de alguna manera aplicar emergentemente y tratar de frenar las conductas, pero por otro lado llevar un proceso psicodinámico o psicoanalítico que implicaría la revisión e historial familiar para poder identificar en dónde surgieron, quiénes son los referentes, desde qué plano y cuáles son los traumas específicos que le han generado ese tipo de neurosis. Bueno, de aquí yo saco varias conclusiones y es que podemos tener brotes neuróticos en un momento dado de nuestra vida por un proceso en el que estemos pasando de madurez, de evolución, de cambio, pero cuando eso se convierte en disfuncional, nos pone en una cuestión de disonancia cognitiva con nosotros mismos, de pensar una cosa y la otra, de ser reiterativos en algo, y cuando ya la cosa empieza a provocarnos conflictos en nuestras relaciones sociales, en nuestra relación con nosotros mismos, todas estas cuestiones obsesivas que ya empieza a entrar una obsesión que casi ya empezamos a rozar, ya pasamos de la neurosis a la psicosis, ¿no? A empezar a percibir incluso estos brotes de imaginación distorsionada y fantástica. Ahí sí que ya tenemos no solo que ponernos en manos de un profesional, sino ir a ya otro tipo de profesional que sería médico clínico, que sería psiquiatría, que sería medicarnos para poder dominar, para poder reducir esa distorsión y empezar a trabajar en un proceso terapéutico que tiene que ir acompañado, evidentemente, a todo este proceso. Yo siempre digo que aunque si detectamos que somos reiterados en un proceso, que nos obsesionamos con algo, que entramos en conflictos, te tienes que poner en manos de alguien que te acompañe. Puede ser muchos tipos de profesionales. Aquí tenéis a Rosalinda, me tenéis a mí para también, yo sobre todo trabajo más un poco el tema de cómo gestionar esas emociones. Rosalinda ya indaga no solo en eso, sino ya te lleva a un proceso más clínico, más de análisis, más de trabajo más profundo, que requiere esos procesos de los que estábamos hablando. Sin embargo, podríamos reconocer como, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Algo neurótico, ¿no? Como una persona que tiene un puntito de neurosis. Sería significativo esa persona que tiene que volver 18 veces a mirar si cerró la puerta, si no la cerró, si me tengo que asegurar de que corté el gas. Hombre, lo puedes hacer una vez, pero cuando lo haces y te sigues en el coche o como decís allí en México, en el carro, ¿no? Vas en tu auto y de repente, ay, tengo que dar la vuelta porque ya, o llamo a mi hermano a ver si se puede acercar a casa. Eso sería neurótico. Claro, una neurosis obsesiva con muchos rasgos de ansiedad generalizada como trastorno, ¿no? Que al final, fíjate que todo tiene su forma de poder abordar, pero yo creo que el nivel de neurosis también se evidencia por la disfuncionalidad que le dé a tu vida. Ujú. Por ejemplo, que le reste a tu vida, perdón. Es una persona, por ejemplo, que no mantiene una continuidad en sus hábitos de vida, fisiológicamente hablando, no cubre esos factores o se transgrede, por ejemplo, comer todo lo que me hace daño, generar procesos básicos fisiológicos como sueño, alimentación, tomar agua, ir al baño, vida sexual y todo eso que tiene interrupciones, que no hay un proceso sano y que se vea pues bastante regulado a través del tiempo, de acuerdo a la etapa de vida, de acuerdo a la etapa de desarrollo, pues nos indicaría que hay una neurosis que me está llevando a la autoagresión, pero generaría disfuncionalidad en el plano laboral, en el plano de salud, en el plano de la pareja, en el plano de lo social también, por ejemplo. ¿No? Podríamos adentrarnos también al punto en el que una persona con una neurosis excedida, muy, muy marcada ya como peligro,
tiene conductas que podrían rayar en la bipolaridad, ¿no? Que tenemos periodos de mucha actividad, motivación, es decir, la etapa de manía, y de repente la pérdida total de la energía, de las ganas de hacer algo, de las ganas incluso de vivir y entran en etapa depresiva, donde no hay nada de actividad. Estos dos puntos serían un tipo de neurosis que está dándonos elementos que sí requieren mayor atención, como un proceso terapéutico recurrente. Probablemente ahí todavía podemos trabajar sin medicación, depende del tipo de aparición de estos síntomas y del ciclo que se cumple, ¿no? Entre la manía y la depresión. Hay personas que pues incluso se pueden buscar pretextos de, es que se me descompuso mi coche, es que ahora me duele muchísimo, que esto es común, ¿eh? Me duele horrible la cabeza, tengo el cuerpo que me parece que me dio una paliza, no tengo energía, no tengo ganas de nada y sobrevienen estados como alteraciones que incluso pueden llevar a la persona a ataques de pánico, reacciones de llanto, susceptibilidad, hipersensibilidad, sin poder tener tolerancia a ningún elemento del entorno. Entonces, el distanciamiento social. Así como que de repente ya encontré el hilo negro, esto es el trabajo que sí quiero, este es el estudio que me va a llevar al bienestar y empieza otra vez el ciclo, ¿no? De la manía. Ahí yo creo que ya estamos entrando en algo que se empieza a ver algo severo, ¿no? Que puede tener todavía un proceso de concientizar sobre esto sin la culpa, que eso siempre hay que trabajarlo con el paciente neurótico, que la culpa es parte de todo, ay, ¿por qué lo hice y para qué lo hice? Si lo hubiera sabido antes y ahora qué voy a hacer, no me lo van a perdonar, es que no sirvo para nada, cómo es que no logro tener la disciplina ni la fuerza de voluntad para dejar de comer esto. Eso es lo que le sucede al neurótico y eso nos lleva a un estado regresivo donde no tenemos avance. Y ya cuando llegamos a un punto de la neurosis que sí se encuentra de verdad en planos muy elevados que requieren otro tipo de tratamiento porque no queda de otra, por lo menos para sacar a las personas de esto, cuando tenemos comportamientos, por ejemplo, como intentos o ideas ya fuertes de quitarse la vida, planificación de eso, incluso todo tipo de temática de autolesión en todos los niveles, dificultades o intercambio de los horarios de sueño, de comida, que no le están dando regularidad ni bienestar, y es decir, que hay una alta producción de cortisol y adrenalina en el cuerpo, porque esa amígdala de estos neuróticos está al extremo, es el famoso efecto de la amígdala, el secuestro de la amígdala donde ya no permite que se active, pero para nada el mecanismo racional, y no solamente vive en el mecanismo de lo que es impulsivo, que es lo que es supervivencia pura, y esto es plano instintivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el yo, la emoción que se peleaba con este instinto del diablito, deja que el diablito tome el control, ¿no? Y que empiecen a haber comportamientos que después también generarán estados de culpa, porque no son personas insensibles al final del día. Ujú. Y ahí sí valdría la pena pues que haya una medicación por lo menos para regular bioquímica. Yo la recomendaría más con neurólogos que hagan estudios y detecten cuáles son los faltantes bioquímicos, no tanto con el psiquiatra, porque normalmente lo que se les da en cuanto a farmacología es elementos que puedan adormecer los síntomas, pero no erradicarlos. Esa es la diferencia. Ujú. Fíjate que es muy importante este apunte que yo creo que has hecho, ¿no? Que es apuntar que no solo tenemos por qué ir a un psicólogo o un psiquiatra, sino que hay personas como los neurólogos que están más especializados a lo mejor en detectar esa disfunción de la neurología, ¿no? Que es tan importante poder gestionar para que todo funcione bien. Porque aquí hablamos mucho de la psique, hablamos mucho de las emociones, hablamos mucho de la personalidad, pero también eso tiene una repercusión y una proyección en nuestro cuerpo, no solo a nivel fisionómico, ni postural, ni de conducta, sino que también a nivel neurológico o biológico que nos está generando una disfunción en nuestras sustancias químicas, en nuestras conexiones neuronales y cómo ese funcionamiento físico, que es el motor que nos lleva a procesar todo este tipo de conexiones que hacemos para la vida, tiene también que estar regulado. Así que, como a mí siempre me gusta un poco observar, los trabajos siempre tienen que ser holísticos, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un trabajo profundo y llega a estos niveles,
tiene que trabajar todas sus partes, ¿no? Conceptuar, tener claridad mental, porque yo creo que una de las cosas que le falta al neurótico sería el trabajo de la claridad mental. Le cuesta tener esa claridad mental, porque además suelen ser tendentes a ser fanáticos, ¿no? De las cuestiones, es decir, pueden ser muy fanáticos, ¿no? De repente aparece una cuestión y se fanatizan con ella con facilidad. Así es. Y además puede resultar como su ilusión, su idealización de que existe algo que ahora sí me va a mantener en una situación más constante. Pero Ujú, de repente viene otra vez el, no era lo que esperaba, me aburro, necesito crisis y conflicto, porque hay un condicionamiento de la psique. Incluso podría decirte que es absurdo, ¿no? Pero es que el neurótico en sí tiene a veces, cuando está exacerbado, tiene a ser una persona que puede mostrar incongruencia. Por ejemplo, la búsqueda del conflicto con las personas o los lugares en donde más sano puedo vivir lo tengo que conflictuar. Y con las personas que son complicadas, como perversos, peligrosos, ¿no? Gente que utiliza, gente que daña, es como si los atrajeran como un imán, ¿no? Porque ellos les generan un conflicto de forma natural, entonces no se tienen que esforzar mucho para que los conflictúen, estos ujú, perversos. Y entonces cruzan prácticamente cosas que no tienen nada que ver, que no se deben aplicar, que no se deben decir, hacer, ni tomar decisiones con personas o lugares o situaciones que no deberían lastimar a quien me cuida y ser sumiso con quien me lastima. La cosa es que la psique del neurótico de repente lo lleva por el estado del sufrimiento y de ahí podremos entender que es adictivo estar en el secuestro de la amígdala por estas sustancias que al final se vuelven adictivas. Cortisol, adrenalina y noradrenalina principalmente. Y de ahí podríamos también encontrar pues que evidentemente si no viven en el conflicto, no sienten placer. Esta es la anomalía del neurótico, que incluso por eso también le generará como efecto culpa. ujú. Fíjate, qué proceso más curioso. Y qué, bueno, por terminar un poco, si una persona detecta que está conviviendo o que tiene cerca a un neurótico, ¿qué le podríamos aconsejar? ¿Cómo tendría que gestionar esta cuestión o cuál tendría que ser la configuración mental de la persona que convive o conoce a una persona con esta neurosis, ¿no? Pues mira, se puede vivir dentro del proceso de intervención cuando sí se puede recurrir a un círculo de apoyo que puede ser mamá, papá o esposo, hijos o primos, amigos, pareja. El caso es que a veces hay que conectar con la persona para hacerle ver que no solo uno de los miembros cercanos a tu círculo de confianza han detectado alguna anomalía o han sufrido algún tipo de problema o estragos o consecuencias por esta condición y que están ahí para apoyarle. Y este sería un proceso. Otro proceso, cuando no es posible la intervención, podemos hablar de que tenemos que acercarle con profesionales que son los únicos que van a poder traerlos a generar un plano de conciencia. Ese camino es más largo porque requerimos entrenar, enseñar, de alguna manera capacitar al paciente neurótico en que conozca su propia condición y además acepte que la está padeciendo, que esta negación es lo que nos aleja de un proceso aplicable. Entonces, hasta que la persona haga consciente lo inconsciente, podrá entonces reconocerse, estudiar y saber cuáles son los síntomas, cuáles son los orígenes, le va a encontrar una lógica y un conocimiento único de su plano individual de cómo se ha desarrollado. Entonces, en ese momento sabrá que si lo acepta, lo reconoce, lo estudia, tiene en sus manos una verdad que le permitirá entonces saber que ante tal elemento conductual, sensación emocional o hasta física, puede tener siempre una herramienta que aplicar en ese momento para reducir estos síntomas que si se exacerban regularmente es cuando los llevan al detonar en una neurosis excedida y peligrosa. Ujú. Bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro. Es un tema que podríamos estar hablando mucho de él porque creo que todos al escuchar esto podemos reconocer a alguien, ¿no? Que pueda tener. Incluso yo creo que todos podemos haber pasado por un proceso de brote neurótico, ¿no?
Creo que eso podría pasar como una anécdota en un proceso en el que nos ponemos en duda o en que entramos en una intensidad emocional o algo nos desestabiliza. Si lo conseguimos revertir, queda sin más. Puede ser un brote y nada más. El problema es que eso permanezca en el tiempo, habite con nosotros y nos convierta en, bueno, pues una persona que pueda ser dependiente a estos procesos que, como tú bien has dicho, al final la peligrosidad de este conflicto es que nos habituamos o nos hacemos adictos a nuestros propios químicos y a los procesos de la psique que producen la adaptación de esa relación que tenemos con las personas que se alimentan también de esto y que a la vez el neurótico se alimenta de este proceso. Rosalinda, pues qué decirte, que nos nutres con este conocimiento, sobre todo nos ayudas mucho a establecer los procesos, a conocer cuáles son las cuestiones por las cuales, como no sería de otra forma más que poder ver, observar y estar muy medidos y muy convencidos de que la claridad mental en los conceptos, en el autoconocimiento, nos ayuda a detectar si necesitamos ayuda, qué tipo de profesional podemos hacer, poder detectar y poder hacer un análisis bien de cuáles son los procesos de la persona, nos puede ayudar mucho a llevar a la persona a un proceso mayor. Muchas veces, como último comentario, me gustaría comentarte, ¿no? Que creo que muchas veces en muchas áreas, sobre todo en la mía, ¿no? Que es buscar motivación, construir objetivos, si desestimamos esta parte tan importante de poder observar ciertos procesos que no están siendo bien regulados, es posible que no sepamos por qué no están funcionando las cosas que regularmente tendrían que funcionar. Y aquí con esto, más lo que tú nos quieras añadir, Rosalinda, me gustaría hacer esta reflexión final, que todos debemos conocernos muy profundamente porque puede ser nuestra salvación en vida y podemos desarrollarnos de una forma mucho más plena en la que podamos disfrutar mucho más de la vida. Así es. A mí por último me gustaría mucho que las personas consideren si sus ciclos de interacción con actividades tienen una frecuencia, tienen una continuidad y pueden rebasar los ciclos de 9 meses y que además, si es que se cierran estos ciclos de tu vida, de tu trabajo, de alguna actividad, enseguida encuentren otra actividad productiva o una actividad similar para no generar un corte. Y esto podría decirles, tienen una neurosis, pero están regulados. Si ustedes no lo pueden lograr, quiere decir que hay otros elementos que tenemos que considerar, pero sobre todo la búsqueda de un diagnóstico adecuado, porque probablemente esta neurosis está exacerbada y les puede quitar la funcionalidad en la vida. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, si somos neuróticos, como bien lo decía Sigmund Freud, nos fue bien. Así que tenemos muchas esperanzas de que con un trabajo persistente, frecuente y con la confianza en que tiene solución, vamos a poder enfrentarnos a esta condición psicológica y que siempre, siempre podamos estar mejor, siempre vamos a tener una evolución cuando entendamos, conozcamos, estudiemos y aceptemos. Ahí es cuando todo empieza. Wow. Bueno, pues muchas gracias por este último mensaje que nos ayuda mucho a también de poder detectar en nosotros mismos o en alguien que nos acompañe este proceso y poder intermediar en él. Rosalinda, te emplazo a otro día para que nos sigas acompañando en este proceso. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu sabiduría y tu conocimiento. Deseo que esté todo muy bien y que esto además llegue a aquella persona que le pueda abrir los ojos y la mente para poder seguir creciendo y sanando, ¿no? Porque al final se trata de esto para poder tener una vida plena. Un mil gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias, todo un placer y yo siempre estoy aquí a la orden, José. Gracias, Rosalinda. Un abrazo para todos.